Muy buenos días, tardes o noches en la hora que está observando esta pequeña exposición. Mi nombre es Juliet Cuenca y hoy nos encontramos con la materia de Derecho Penal. Tenemos como objetivo la explicación de estas infografías que tienen como tema principal el ámbito de la ley penal, específicamente la clasificación de la norma. Nos vamos a basar sobre la propuesta sistemática de la clasificación basándonos en los distintos criterios, las fuentes, contenidos y las funciones que aporta el jurista austríaco Hans Kelsen, que tiene como un resultado una base para la validez de la norma en el mundo actual. Vamos a hablar sobre los ámbitos que cómo se aplican dentro del COIP, del Código Penal, y cómo se adaptan a cada caso específico. Bueno, como principio tenemos el ámbito espacial de validez, que se encuentra en el artículo 14 del COIP, que nos habla sobre la infracción cometida dentro de los territorios nacionales. Ahora, un ejemplo para entenderlo mejor sería que una persona roba un celular en el centro comercial de Quito. El delito se consume completamente dentro de nuestro territorio, porque el COIP se aplicaría de manera directa, mientras que en los principios extraterritorialidad, como los delitos cometidos fuera del Ecuador, que son la contradicción, la ley ecuatoriana también se aplica en casos específicos fuera de las fronteras, bajo los siguientes principios. Y tenemos que tener bien en cuenta esos principios, ya que tenemos el principio de la defensa o defectos. Por ejemplo, un hacker desde Argentina realiza un ciberataque que derriba los sistemas del Banco Central ecuatoriano, afectando la estabilidad financiera del país. Aunque el autor esté en el extranjero, los efectos del delito se sienten, o sea, afectan a nuestro país, por lo que las autoridades tienen el derecho a hacer o involucrarse en estos casos. Tenemos el principio de la personalidad pasiva, la protección nacional. La norma nos dice que cuando la infracción se comete en el extranjero contra un ecuatoriano y no ha sido juzgado ahí. Bueno, el ejemplo sería que un ciudadano ecuatoriano es víctima de un secuestro en las fronteras de Colombia y Venezuela. Sus captores escapan y no son enjuiciados en esos países, por lo que nuestro país, Ecuador, puede reclamar la jurisdicción para juzgar este caso, para darle un seguimiento, ya que estos países no se hicieron responsables. Principios de la personalidad activa, servidores públicos. La norma nos dice que cuando la infracción es cometida por servidores públicos en las funciones oficiales. Un ejemplo sería una cónsula ecuatoriana en Perú, que acepta los sobornos para expandir las vías de manera irregular. Aunque el delito ocurrió en Perú, el COIP aplica porque fue cometido en un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Tenemos el principio de justicia universal, las violaciones del derecho humano. La norma nos dice que cuando las infracciones constituyen de grave violación a los derechos humanos, por ejemplo, una autoridad judicial ecuatoriana, a través de la Fiscalía, inicia una investigación contra exfuncionarios de un gobierno extranjero, acusados de cometer crímenes de lesa humana, las torturas y la desaparición forzosa durante una dictadura en su país hace 20 años. Esto hace que, aunque el acusado resida en el extranjero y las víctimas no sean ecuatorianas, basándonos en que los crímenes contra la humanidad son de interés para toda la comunidad internacional y Ecuador está obligado a perseguirlos. Ahora sí, hablaremos sobre otro ámbito. Este ámbito es la personal aplicación. Ese se encuentra dentro del artículo 15 del COIP y nos habla que en nuestro país nos especifica, nos especifica el alcance del Código Penal respecto a las personas. Al, al aclarar que se aplica a todas las personas nacidas o extranjeras, nacidas nacionales o nacidas en Ecuador o extranjeras que cometen infracciones penales que fundamentan el principio de territorialidad, que las reglas principales de derecho penal. No importa de que si sea extranjero o ecuatoriano, delito es delito y debe haber una condena sobre ello. Ámbito temporal de la aplicación. Artículo 16 del COE. La ley se aplica dependiendo del momento que ocurren los hechos.
Vamos a especificar un poco más con ejemplos. La ley vigente en el momento del hecho. Una persona solo puede ser juzgada por la ley que estaba válidamente vigente en el momento de cometer el hecho. La ley vigente es la única que puede imponer una sanción. Por ejemplo, en 2015, Juan comete una estafa y se le da como penalidad de 1 a 3 años. Ahora, con la reforma del 2020, la pena para la misma estafa aumenta de 3 a 5 años. Pero para iniciar el juicio, venimos en 2024, que recién se lo está enjuiciando, se va a aplicar la ley de 2015. La, la pro- es prohibida la retroactividad perjudicial. Eso nos quiere decir de que se va dependiendo del caso, específicamente dependiendo del caso, el juez puede basarse, no, si es que ya se le estaba dando seguimiento al caso desde 2015, debe basarse con la ley que estaba dentro, pese a las reformas. Perdón, casi me equivoco. Pese a las reformas, igual nos vamos a basar desde que comenzó el proceso en el 2015. No se puede, no se puede adaptarlas aunque ya se haya reformado. La ley posterior Bernin como corrección del sistema. Si una ley nueva vigente es más favorable, se aplica. El sistema prefiere la justicia sobre la pura lógica temporal. Esto casi me confundo con los dos. Un ejemplo sería que el hecho peña por estafa de 1 a 3 años. Y las reformas, la nueva ley, la peña reducida al 6 a... Ay, perdón, es la pena. La pena por estafa de 1 a 3 años. Y en 2023 la pena es reducida de 6 a 2 años. Entre 6 a 2 años. El juicio en 2024 se inicia y después puede aplicar la ley que él considere correcta, en 2023. Por eso permite la retroactividad beneficiosa. Por eso decía que el juez debe determinar cuál sería el que vulnera menos nuestros derechos. Si la antigua ley o la norma que estaba de acuerdo a la ley o la reforma actual. Bueno, por eso decía que es un poco confuso también. La prescripción y la pérdida de la capacidad coactiva. Kelsen nos define que el derecho por su coactividad es aplicar las sanciones y la prescripción, que es un límite temporal de ese poder, el Estado pierde la facultad de castigar por el paso del tiempo. Por ejemplo, en 2015, Juan comete una estafa. Plazo de prescripción, 8 años. El hito crítico, la Fiscalía no inicia las acciones antes del 2023. Como resultado, obtenemos que el derecho es enjuiciarlo prescribe. Ya no puede ser juzgado por el tiempo que ha surgido. Ah, ah, no se le juzgó en su momento y ya no se lo puede. Pero ahora tenemos en estos casos específicos la imprescriptibilidad y la jerarquía de los valores. La excepción para los delitos de extrema gravedad. La norma superior determina que la retroactividad del Estado nunca se extingue. Los valores superiores prevalecen sobre la regla general de la prescripción. En 1995, un funcionario comete peculado, delito imprescriptible. En 2025, la situación, aunque haya pasado 30 años, el Estado sí puede enjuiciarlo y condenarlo. El tiempo no se extingue en la responsabilidad porque está vulnerando los derechos establecidos dentro de la Constitución. Ahora, por ejemplo, un profesor abusa a una alumna y este sí puede ser juzgado pese al tiempo que ya ha pasado, ya sea 20 o 30 años. Mientras que esta es otra situación, todos dependiendo de los casos. Ahora tenemos los ámbitos de material de la ley penal, artículo 17. ¿Qué conductas se consideran delito?
El principio fundamental. No hay pena sin ley. Una conducta solo es delito si se explica y formalmente descrita en el Código Orgánico, ay, perdón, el Código Orgánico Integral del COIP. El COIP. Por ejemplo, el homicidio está descrito y la sanción es un artículo específico del COIP. Por lo tanto, es un delito. Como usted nos había dado también en su clase de que, por ejemplo, un compañero dijo de que si es que no hay una ley escrita, no hay sanción, no se especifica como tal. Lo correcto es que el homicidio esté descrito y sancionado en un artículo específico del COI, por lo tanto es un delito. Mientras que si es que imaginamos que una ley municipal declara que es delito hacer ruido después de las 10 de la noche, establece que la pena es la prisión. Esa norma no es válida. El hacer ruido puede ser una infracción administrativa y multarse, pero no puede ser considerado un delito punible por la prisión, porque el COIP no tipifica como tal. Solo el COIP puede crear los delitos. Como también dijo el compañero que si es que no está tipificada como tal, y de las faltas al momento de que se habla del colegio, y que puedan perder el año si es que tienen muchas faltas, no está tipificado en sí. El ámbito específico, ¿qué ley se aplica? Por ejemplo, tenemos entre la niñez, el de la niñez y adolescencia. Tenemos el Código de la Niñez. El procedimiento mediante la ley de la niñez y adolescencia se define en el COIP. Por ejemplo, un adolescente de 15 años comete un robo. El procedimiento sería el Código de la Niñez y de definición del delito del COIP. Los dos se van enlazando dependiendo de los casos, claro. Usuarios y consumidores. Ley específica. Ley de defensa de los consumidores son las infracciones administrativas, que son las multas de las multas. El delito penal, el COI. Por ejemplo, las conductas, no, un producto en un mal estado, las multas administrativas, la ley consumo. Delito de la pena, si es estafa, eso se le conviene al COI. Transporte terrestre, ley específica, la ley del transporte. Infracciones son infracciones de la administración, vienen a ser las multas y delitos penales, se difiere el código. Bueno, estos nos hablan más sobre las especificaciones de los casos que o le convienen o hablan de que tiene que o abre paso al COI. Bueno, como conclusión tenemos que cada ámbito tiene su punto específico para que no haya ese fallo dentro de la ley, ya que hay esos vacíos de la ley penal que no nos permiten seguir con un caso, ya que no hay una especificación precisa. Por ejemplo, todo lo determina el juez, dependiendo, ya vimos los casos a los que se podría aplicar una que otra, y suele ser confuso, pero está dentro de nuestra Constitución estos derechos y me parece maravilloso. Todo está expandido dentro del COI y específicamente. Bueno, muchas gracias por observar esta pequeña exposición. Espero que le haya gustado.